Entonces, las de primera especie, las integrales impropias de primera especie, usted las podía reconocer por la presencia del infinito como límite de integración. O sea, definíamos esta integral desde un número real hasta infinito, o bien la presencia desde el menos infinito hasta algún valor real. O una tercera opción es que este infinito o menos infinito aparecieran ambos dentro de la integral. En términos de la definición, cada una de estas integrales impropias se define a partir de un límite. La última, que tenía este infinito y menos infinito en el límite superior e inferior, se definía a partir de dos límites. Como sabemos desde antes, usted lo sabe también, el límite puede que exista, puede que no exista. Si el límite existe en las dos primeras, si ambos límites existen en la última, uno dirá en ese caso que la integral es convergente. En caso de que solamente en la última un límite no exista, o en las primeras dos el límite directamente no existe, uno dirá que la integral no es convergente, y en nuestro lenguaje diremos entonces que es divergente. Eso es lo que se tiene acá en esta primera parte de trabajo, en donde mostramos algunos ejemplos de integrales que resultaban ser convergentes, otras divergentes, y pasamos por este tipo de trabajo presentando algún tipo de integral, entre comillas, particular, que nos entregara algún tipo de información para tener, dijimos, algún tipo de conocimiento, algún tipo de dato con respecto a una integral de ese estilo. Entonces dijimos que cada vez que yo tenga la integral definida desde el 1 al más infinito, o desde cualquier subintervalo, desde 10 al infinito, 100 al infinito, 1000 al infinito, etc., yo sabía, por ejemplo, que si aparece la integral de x partido por x cuadrado, ese es convergente. De x partido por x elevado a 5, ese es convergente. De x partido por raíz cuadrada de x, eso es x elevado a un medio, ese es divergente. De x partido por x, ese es divergente. O sea, toda integral de este estilo, de x partido por x a la p, va a ser convergente cuando p sea mayor que 1, va a ser divergente cuando p sea menor o igual que 1, cuando trabajamos desde el 1 al infinito, o cualquier subintervalo o subconjunto del 1 al infinito, que contenga, en este caso, que llegue hasta el infinito. En la presentación de la integral de segunda especie, dijimos que en este caso uno lo reconoce, porque ahora la función que interviene, la que está dentro de la integral, esa presentaba algún tipo de problemas con la continuidad en el intervalo donde se estaba trabajando. Puede ser que tenga el problema en el límite inferior, y cuando trabajábamos en el límite inferior, lo que hacía yo era sumar un épsilon en este caso, para estar dentro del intervalo. Entonces aquí teníamos a más épsilon. En ese intervalo trabajo, así que el problema está acá abajo, sumo algo para quedar dentro del intervalo. Si el problema está en el límite superior, resto una variable pequeñita, delta ocupamos en ese caso, para estar dentro del intervalo. Y la otra posibilidad, así como la función pudiese tener problemas en el límite inferior o en el límite superior, es que la función tenga algún tipo de problema, reitero, con la continuidad en algún punto interior de donde estoy trabajando. Así que cuando eso sucedía, nuevamente lo que hacíamos era dividir esta integral en dos, y teníamos una función, una suma de integrales, donde una tenía problema en el límite superior y la otra tenía problema en el límite inferior. Y lo escribía de esta manera. Las consideraciones con respecto a lo que comentábamos anteriormente se siguen manteniendo, en el sentido de que si este límite existe o este límite existe, vamos a decir que la integral que se está analizando es convergente. Cuando determino o presento mi integral con problema en un punto interior, y esto se define a partir de dos límites, para tener convergencia para la presentación original, ambos límites deben existir. O sea, dicho de otra manera, nuevamente, si una de las dos, de uno de los dos límites en rigor, no existe, o sea, si una de estas dos integrales no es convergente, de inmediato usted puede decir que la integral original, la completa, no es convergente.
Habíamos hecho el análisis para el primer ejercicio, la misma idea de lo anterior. Entonces nosotros al trabajar comentábamos en rigor que hasta ahora las integrales las calculamos. O sea, todo esto pasa por presentar la definición de lo que es la integral, ya sea de primera o de segunda especie, pero todo esto pasa por el cálculo de la integral. Porque una vez que uno tiene el cálculo de la integral, lo que uno hace es tirar el límite, dice uno, y ahí analizar la existencia del límite. Pero debo calcular la integral, eso es lo primero. El 3 también lo trabajamos ayer, y por ahí quedamos, el análisis de esto. Así que vamos a comenzar analizando el problema 4. Reconozco la dificultad que tiene la integral, porque si yo digo, bueno, 1 menos seno de x, donde es 0, que es el denominador en este caso. O sea, si yo planteo 1 menos seno de x, donde es 0, esto para determinar dónde tenga el problema la función. O sea, lo que yo me estoy preguntando en dónde 1 es igual a seno de x. Y esta es una ecuación elemental. Así que la pregunta es, ¿dónde es 1 la función seno? Y si uno hace recuerdo de lo que tenía antiguamente, hay una circunferencia unitaria. Era 1, la función seno, la componente y, acá arriba dice 1. Así que la solución de este tipo de ecuación elemental, la función seno es 1 en pi medios, más todas las veces que pase por pi medio. Entonces pi medio más k por 2pi. Y aquí uno empieza a generar todas las soluciones dándole valores a k. Entonces, por ejemplo, cuando k es 0, pi medio. Sí, ahí tienes el problema. Eso de relevancia, primero que todo, para identificar qué tipo de integral es la que se tiene. Uno puede intuir que una de segunda especie, porque si tiene problemas tendrá problemas en los números. O sea, no es de primera especie, porque no aparece infinito ni menos infinito en la presentación. Luego de determinar entonces de que esta integral es impropia, de segunda especie, que tiene problemas en el límite superior, esto lo escribíamos así nosotros. Entonces decíamos el límite, y aquí una variable, da lo mismo cuál es la letra que uno trabaje, digamos delta. Entonces este es el límite cuando delta tiende a 0, de mi integral, como el problema está en el límite superior, resto ahí el delta, de 0 hasta pi medio menos delta. Y la integral la dejamos igual. Este es como mi comienzo de trabajo, donde vuelvo a reiterar, hasta ahora, la idea es calcular la integral. Y de ahí tirar el límite. Esto es lo que tenemos en principio. Coseno de x menos 1 dividido la raíz de 1 menos seno de x. Esta es la integral que pretendo calcular. Siempre cerramos con diferencial, no puede quedar la integral así sola. Ahí tenemos nuestra presentación. Lo que yo esperaría ahora es el cálculo de la integral. Una vez que tenga ese cálculo de la integral, evaluar en los límites de integración y tirar el límite y analizar. Eso es lo que yo esperaría. Así que hasta ahí, desde la presentación de mi integral, descubro el punto donde esto tiene problemas ahí en pi medios, voy a la definición y ahora pretendería hacer el cálculo directo de esta integral. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguna consulta hasta ahí? Vamos a entregar ahí un minutito de su tiempo para que intente hacer el cálculo de la integral, que pareciera comportarse, pudiésemos decir, de buena forma esta, porque aparece una función y pareciera ser que tengo casi su derivada dentro de. Tómese un minutito e intenta hacer el cálculo de la integral. Como hemos dicho, hasta acá, todo ha pasado por hacer el cálculo de la integral. Tómese un minuto, intenta hacer ese cálculo.
Vamos a limpiar por acá un poco. Aquí está mejor ordenado esto. Lo mismo que teníamos escrito antes nosotros ahí. Está presentado de esta manera. Vamos a hacer la revisión del desarrollo, como digo. A esto me refería yo. Tengo la función y casi su derivado. Así que ahí tengo mi despeje. O sea, en términos del trabajo, la describimos acá, por ejemplo, en el desarrollo. Esa integral, sin los límites de integración, se transforma en coseno de x en dx, menos d1. Raíz de 1 menos seno de x. Raíz de 1. O sea, lo que yo tengo escrito acá, para hacer el cálculo, es menos la integral de u elevado a menos 1 medio en d1. Esa es la integral que quiero calcular. Así que desde acá, desde esta integral que quiero calcular, tengo u elevado a menos 1 medio más 1, que es 1 medio, dividido menos 1 medio más 1, que es 1 medio. Pero como está dividido en 1 medio, anotamos ahí 2. Estoy haciendo el cálculo aparte, por decirlo de alguna forma. Vuelvo a la variable de origen. Así que esto es menos 2 por u, que es 1 menos seno de x. Y esto está elevado a 1 medio. Y como se supone estoy haciendo el cálculo directo, he vuelto a la variable original. Ahí se movía la variable original. Entre 0 y pi medio menos delta, esto acá debiese evaluarlo. Entre 0 y pi medio menos delta. Eso es lo que tendríamos que tener ahí como presentación, que es lo que está escrito ahí. ¿Ve? Ahí llegamos. ¿Alguna consulta hasta ahí? Lo que vendría ahora es evaluar, como decíamos, y luego de que evaluemos, ahí tirar el límite. Eso es lo que vamos a pretender hacer ahora directamente. Evaluamos. Aquí la evaluación es un número, sale del límite, y nos queda seno de evalúo, donde dice x pongo pi medio menos delta, lo otro se mantiene, menos evalúo en 0, donde dice x pongo 0, y lo otro se mantiene. Aquí hago correr el límite entonces. Delta tiende a 0. Delta tiende a 0. Así que esto va a seno... ¿Perdón? ¿Alguna consulta? ¿Alguna pregunta? ¿No? Entonces, como decíamos, evaluamos aquí en pi medio menos delta. Delta tiende a 0. Esto va a ir a 0. Así que me queda pi medio en rigor. Seno de pi medio. Y seno de pi medio es 1. Y 1 menos 1 es 0. Así que esta primera parte va a 0. En la segunda parte, seno de 0 es 0. 1 me queda elevado a 1 medio. La raíz cuadrada de 1, que es 1. Así que me queda menos 1. Y ese menos 1 lo multiplico por este término que habíamos sacado desde la presentación de la integral, del límite en rigor. Me queda menos 1 por menos 2, resultado es 2. ¿Qué es lo relevante de este resultado? Que es un número real. Esto quiere decir entonces que el límite existe.
Y si el límite existe, aseguramos que la integral entonces es convergente. Eso es lo que estamos concluyendo en este caso. Integral convergente, porque el resultado de este límite nos dio un número real. Si se da cuenta, los pasos a seguir ya se están reiterando siempre, por decirlo de alguna manera. Tenemos nuestra integral, resolvemos la integral, evaluamos los límites de integración, tiramos el límite y ahí hacemos el análisis. Si es que el límite existe o no existe. ¿Alguna pregunta? Bien, vamos a borrar por acá. Y vamos a analizar uno más. Integrales de segunda especie, las que estamos revisando ahora. Reconocibles, como digo, por la forma en la cual se presentan. Y la veamos el 5. Esa es la que yo quiero analizar. La función que interviene, logaritmo natural de x dividido raíz de x, es una función que tiene problema en el 0, porque ahí se indefine, se hace 0 el denominador, ahí en el 0. Aplico mi definición, tiene problema en el 0. Sumo un épsilon tendiendo a 0 y lo sumo acá en donde tiene el problema. Cuando está arriba sabemos que restamos en este caso. Y ahora que esto está acá abajo le sumamos este épsilon pequeño. Desde ahí entonces lo que yo pretendo hacer, resolver la integral. Y de acuerdo a la presentación, pareciera ser que lo más cómodo es integrar por partes. Así que decimos que u es el logaritmo y que db lo que nos queda. Y lo que nos queda está como denominador el raíz de x. ¿Ve? Lo anoto de esa manera. 1 partido por raíz de x en dx, que es lo mismo decir x elevado a menos un medio en dx. Esa presentación de aquí para acá son dos tipos de escritura para una misma función. Elegimos el u, elegimos el db. Ahora el paso o los pasos que vienen lo tenemos, parece, de manera directa. Desde u a du, o sea, paso derivando directamente. Así que si u es len de x, du, 1 partido por x en dx. De igual manera db, 1 partido por raíz de x, que habíamos visto que era lo mismo escribir x elevado a menos un medio en dx. Así que esta la integro. Así que cuando la integro me queda x elevado a menos un medio más 1, que es x elevado a un medio, dividido un medio. Pero como está dividido un medio, ese un medio lo escribo como 2. Ahí tengo el b. Pasé desde u a du derivando. Pasé desde db a b integrando. Desde acá entonces, teorema de integración por partes, nos queda igual a u por b. Esos dos. Ahí está. Logaritmo de x por 2 raíz de x. Menos la integral de b por du. Ese 2 va a salir de la integral. b por du. Aquí lo tengo escrito. X elevado a un medio por 1 partido por x. Todo esto en dx. Hemos mencionado ahí al pasar, y ya ojalá ya esté claro, en el sentido de que cuando integramos por partes, los límites de integración no varían, se mantienen. Por lo tanto, acá cuando yo escribí u por b, logaritmo de x por 2x raíz de x, eso se evalúa en los mismos límites que teníamos, entre épsilon y 1. Después decíamos menos la integral de b por du, el 2 sale y los límites de integración no varían, siempre entre épsilon y 1. Desde ahí entonces anotamos lo que nos queda. Vamos mejorando un poquito la presentación. O sea, lo que yo voy a hacer en este caso es eso, reescribirlo de mejor manera. ¿Ve? 1 partido por x elevado a un medio, que es x elevado a menos un medio en dx. Lo otro sigue estando planteado. La integral de x elevado a un medio ya la calculé, que era esa. Ese es mi resultado. 2 raíz de x. O 2x elevado a un medio. O sea, 2x elevado a un medio por 2. Ahí está nuestro resultado. Y ahora hacemos la evaluación y luego tiramos el límite. Así que
Evaluamos primero en 1, logaritmo de 1 por 2 raíz de 1, menos logaritmo de épsilon por 2 raíz de épsilon. Menos 4 veces, y aquí nuevamente elevamos 1 elevado a 1 medio menos épsilon elevado a 1 medio. Eso nos queda desde la evaluación directa. Desde acá tengo. Voy a simplificar un poquito. Logaritmo de 1 es 0, así que me queda límite cuando épsilon tiende a 0, de logaritmo de épsilon por 2 raíz de épsilon, el que tenemos acá. Voy a hacer el cálculo solamente, ese 2 lo voy a sacar aquí del límite. Voy a hacer ese cálculo. Y acá cuando épsilon tiende a 0, eso raíz cuadrada de 0, que es 0, lo tengo ahí directamente. Es el que voy a pretender justificar el valor. Límite cuando épsilon tiende a 0, del logaritmo de épsilon dividido raíz de épsilon. Revisar hasta ahí, y ahí lo termino de conversar el final del ejercicio yo. Revise, por favor. Ya, revisamos. La forma que toma el límite, cuando épsilon tiende a 0, tengo logaritmo de 0. Esto lo comentábamos ayer, en términos de algunos valores conocidos que se reiteran. Entonces, logaritmo de 0, infinito, por raíz cuadrada de 0, que es 0. Eso me queda directamente. La forma del límite, infinito por 0, no es de las formas indeterminadas como directas para intentar aplicar L'Hopital, pero se puede ordenar para poder aplicarlo. Entonces, ¿qué es lo que decíamos cuando se de la forma infinito por 0 o 0 por infinito? Uno de los dos factores o términos, como quiera verlo, pasamos como denominador. Aquí mantuve el logaritmo de épsilon y iría hacia abajo 1 partido por raíz de épsilon, que es lo mismo que épsilon elevado a menos 1 medio. Forma del límite, entonces, cuando épsilon tiende a 0, len de 0, eso es infinito. 0 elevado a menos 1 medio, o sea, 1 partido por 0 elevado a 1 medio, infinito. Infinito partido por infinito, puedo aplicar L'Hopital. Así que desde ahí, aplicando L'Hopital, 1 partido por épsilon, estoy derivando cuando aplicamos L'Hopital, 1 partido por épsilon, y acá menos 1 medio por épsilon elevado a menos 3 medios. Ordeno la presentación, tengo este menos 1 medio que está dividiendo, esto es menos 2 entonces, épsilon elevado a menos 3 medios, sube como épsilon elevado a 3 medios, acá tengo épsilon elevado a 1, épsilon elevado a 3 medios, este épsilon elevado a 1, división de potencia de igual base, se conserva la base, se restan los exponentes, 3 medios menos 1, 1 medio. Épsilon tiende a 0, 0 elevado a 1 medio, raíz cuadrada de 0 es 0. Todo este trabajo para indicar que ese límite que está ahí es 0. Ese es el trabajo que realizamos en este caso. Aquí, 0. Desde acá, ese también se va a 0. Me queda menos 4 por 1, menos 4. El valor del límite es un número real, por lo tanto la integral es convergente. ¿Alguna pregunta? Calculando la integral, obtenemos un valor real. Cuando tiramos el límite, número real, el valor que obtengo, aseguro convergencia para mi integral. Aplicando, reitero, el cálculo de la integral hasta ahora. Ahora mire,
nosotros mencionábamos ayer, hicimos el cálculo en rigor de esta integral, parecida en la presentación, pero cambiando el contexto donde estábamos. Este hicimos nosotros ayer. Dijimos que la integral de 1 al infinito de x dividido x elevado a p, esa, x elevado a p es lo real, ¿eh? Si p era mayor que 1, yo aseguraba que la integral era convergente. Esto lo vimos ayer. P mayor que 1, integral convergente. Y cuando p es menor o igual que 1, esta integral de 1 al infinito resulta ser divergente. Nos cambian el intervalo de trabajo. Nos dicen que analicemos ahora la integral de dx partido por x a la p, pero ahora entre 0 y 1. Hacemos lo mismo de ayer en el sentido del cálculo de la integral, donde esto parecerá estar dado de manera cómoda, porque eso es integrar x elevado a menos p, así que me queda x elevado a menos p más 1 dividido menos p más 1, y esto está evaluado entre epsilon y 1. Ese menos p más 1 es constante, así que 1 partido por esa expresión sale de mi límite y evaluamos. Así que esto me queda en 1. Acá hay que hacer un cambio con los signos, porque se evalúa arriba primero. Así que esto me quedaría algo así. Evaluamos en, esto tiene el problema en epsilon, claro, entre 1 y epsilon. Así que me quedaría este positivo. Evalúo primero en 1. 1 elevado a menos p más 1, menos, este me quedaría acá negativo. Que en rigor no va a afectar en el resultado, pero eso es lo que debería estar correcto. Ahora, ¿quién nos entrega información con respecto a la existencia o no de este límite? La variable es epsilon. Eso es lo que quiero analizar. Entonces, en términos de lo que uno sabe con respecto, yo sé que epsilon tiende a 0, yo sé lo que tengo acá son potencias, en este caso asociadas de epsilon, sé que si tengo epsilon al cuadrado esto va a 0, que si yo tengo epsilon elevado a 1 eso va a 0, que si ya tenemos por acá 0 elevado a 0, nuevamente esa es una forma indeterminada. Si tenemos 0 elevado a menos 1, 1 partido por 0 va a infinito. 0 elevado a menos 2, 1 partido por 0 cuadrado, 1 partido por 0, infinito también. Si yo quiero valores que me aseguren convergencia, lo que yo quiero que suceda es que esto se vaya a 0, que son mis dos posibilidades. ¿Ves? Esta expresión 0 elevado a menos p más 1, ¿se va a ir a 0 o se va a ir a infinito? Entonces, ¿de quién va a depender? Claramente va a depender del exponente. Si el exponente es positivo, eso va a ir a 0. Y cuando el exponente sea negativo, eso se va a ir a infinito. Esto es lo que yo digo desde acá. ¿Ves? Si menos p más 1 es mayor que 0, hay convergencia. O sea, ¿cuándo hay convergencia? Cuando p es menor que 1. De igual manera, si lo que está como exponente, 0 elevado a menos 1, 0 elevado a menos 2, si lo que está como exponente es negativo, vamos a decir en ese caso que la serie es divergente, que es lo que tenemos anotado acá. Ahora, el caso particular de p igual a 1, hacemos el análisis nuevamente de manera directa. Cuando p es 1, fíjese que estamos analizando esta integral, pues, de x partido por x a la p. Así que cuando p es 1, esto es dx partido por x. Esa es la integral que me queda, entre 0 y 1 de dx partido por x. Desde acá, nuevamente el problema está en el 0. Logaritmo de x es la integral asociada de manera directa y evaluamos en 1 menos en epsilon. Eso es lo que yo tengo. Pero cuando epsilon tiende a 0, logaritmo de epsilon, eso va a infinito. Así que el límite no existe, por lo tanto la integral es divergente. Esta es la información que tengo en este caso. Esta vez. Marquémosla. Esta. De 0 hasta 1, converge cuando p es menor que 1, diverge cuando p es mayor o igual que 1. Y la otra, de 1 al infinito, como el recíproco si usted quiere, ¿ve?
Si P es mayor que 1 converge y si P es menor o igual que 1 diverge. Esta, como decíamos, va a ser información que vamos a usar en algún momento cercano. ¿Alguna pregunta? Integrales, el análisis sigue siendo el mismo trabajado ayer, en el sentido de primera especie, segunda especie, en el sentido de si el límite existe o no existe. Eso tenemos como información. Estos dos tipos de integrales particulares. Lo dejamos acá a la vista. Y avanzamos un poquito más. Ahora bien, decíamos nosotros en la clase de ayer y en lo que hemos estado viendo ahora, que claramente no siempre, digamos, va a ser cómodo el cálculo de la integral. O sea, el método de integración que uno aplique puede ser muy largo, puede ser que haya que aplicar más de uno, no siempre es cómodo. Lo que sí tiene de bueno el aplicar la integración, resolver la integral, obtener el resultado, es que ese es el resultado asociado. O sea, en este caso, si da 5, significa que el valor que estamos buscando, el área, si usted quiere, es 5. Hay algún tipo de criterio de convergencia que me entregan información con respecto a si hay convergencia o no, sin indicarme a qué valor converge. Pero de todas maneras, lo más relevante es que me indica si hay convergencia o no. Entonces, mire, primer criterio de convergencia. O sea, cuando yo voy a pretender, por ejemplo, ocupar un criterio de convergencia, cuando me doy cuenta de que la integral que se quiere calcular no tiene un comportamiento muy amable. Se pone media complicada. Entonces ahí uno dice, a ver, y voy a intentar comparar, digo yo. Este es el primero, criterio de comparación. Tengo una función integrable, otra función en el mismo intervalo definida, y se cumple esta condición. ¿Ves? Ambas, f y g, son funciones positivas, en donde yo estoy asumiendo que f es menor o igual que g. Eso es lo que asumo. O sea, gráficamente significa que la curva de f está más abajo que la gráfica de la curva g. Eso en términos geométricos o de dibujo, digamos, asociado. Que una función sea menor que otra significa que su gráfica está bajo la de ella. ¿Qué vamos a decir nosotros? Las tengo definidas ambas, ¿ve? En un mismo dominio, de la a más infinito. Si la integral de la función mayor converge, si la integral de la función mayor tiene alguna especie de valor asociado, la de la integral menor también converge. O sea, uno dice acá, si la más grande converge, la más pequeña también converge. De igual manera, dentro del mismo teorema, criterio de comparación. Algunos llaman criterio de acotamiento también, ¿eh? Si la integral de la menor diverge, o sea, si la integral de esta que está acá se va a infinito, cualquier otra que sea mayor que ella, también se va a ir a infinito. O sea, si esta se va a infinito, todo lo que viene después de ella también se va a infinito. Si la que está acá es acotada, lo que está antes también es acotado. Los casos intermedios quedan, entre comillas, ahí sin información. Por ejemplo, ¿qué sucede si esta converge? Si la más pequeña converge. Entonces, si la más pequeña converge, la que viene después en realidad no sé qué ocurre con ella. Puede que converja, puede que diverja. No hay información. Lo mismo, si esta que es la más grande diverge, si esta que es la más grande va a infinito, una que está antes de ella, esta se fue a infinito, la que está antes de ella no sé. Puede que sea convergente, puede que no. Entonces, los dos casos que uno debiese manejar, que son los que se entregan de manera, pudiésemos decir hasta como intuitiva, es que si esta converge, la que está antes de ella converge. Si esta diverge, todo lo que viene después de ella diverge. Este criterio de acotamiento o comparación se tiene para las de primera especie y para las de segunda especie. O sea, puedo comparar entre dos funciones que tienen problemas en algún valor, problemas de continuidad, como habíamos mencionado,
o algunas que se definan hasta infinito o hasta menos infinito. Si la más grande converge, la más pequeña converge. Si la más pequeña diverge, la más grande diverge. Esa es la información que tenemos en este caso. ¿Alguna consulta? Menos de un minuto. No olvide conectarse con los mismos datos. Si tiene alguna duda, en la pregunta o ahora o a la vuelta. Como decimos, este criterio es válido tanto para integrales de primera especie o para las otras de segunda especie. No olvidar conectarse entonces con los mismos datos, por favor.